Vamos ahora por esta segunda parte un poco más compleja que involucra productos notables y factorización, que quizás es lo que más les pueda costar. Ahora, si tienen dudas, simplemente acá les dice, calculen o apliquen el cuadrado de binomio. Si no recuerdan cuál es, búsquenlo acá. Tenemos nuestra guía de contenido. Entonces nos vamos a donde llegan los productos notables, lo cual sería acá. Aquí está todo. Entonces nos estaban pidiendo uno en especial que era el cuadrado de binomio. Algunos entienden esta fórmula. El que no la entienda, simplemente acá puede irse. Pasos para desarrollar el cuadrado de binomio. Por lo tanto, acá está todo expresado cómo deberían poder hacerlo. Así que yo lo voy a dejar aquí para que lo vayan viendo, mientras yo les explico y desarrollamos el cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces esto en realidad es bastante fácil. Así que presten mucha atención, porque el producto notable lo único que hace es, en vez de hacer la multiplicación paso a paso, que en este caso, por ejemplo, como está el cuadrado, significa que está dos veces, y en vez de hacer la multiplicación término a término, lo que nos dice este producto notable es que yo puedo determinar de inmediato el cálculo. Entonces, lo voy a explicar de dos maneras. La primera es para aquellos que lo quieren hacer paso a paso y los demás que lo pueden hacer después mental, solamente viendo los pasos. Primer paso, veamos, dice, el primer término completo al cuadrado. Entonces, el primer término acá tengo primero y segundo, o sea, el primer término sería el x, va completo al cuadrado. Luego dice, más o menos dependiendo del producto entre los signos. Bueno, como uno es más y el otro es más, sigue siendo más. Luego, el tercero dice el doble, o sea, 2 por el primero multiplicado por el segundo. El primero sería x y el segundo sería 3. Luego de esto, más y siempre más, escribo el más, el segundo término elevado completo al cuadrado, quinto paso. O sea, sería completo el 3 al cuadrado. Entonces, x al cuadrado serían x elevado a 2, ¿cierto? Más 2 por 3 serían 6x, más 3 al cuadrado tendríamos 9. Y eso sería todo, finalizamos. Pero resulta que también ustedes lo pueden hacer de manera directa. Es decir, viendo acá, dice el primer término completo al cuadrado. Este es mi primer término, si lo elevo al cuadrado me queda x cuadrado, así de fácil. Luego, más o menos dependiendo del signo. En este caso es más, por lo tanto sigue el más. Tercer paso, el doble del primero por el segundo. Primero multiplicamos el primero por el segundo. X por 3 serían 3x. Y el doble de 3x, 6x. Luego, más y siempre más, escribimos más. El quinto paso, el segundo término completo al cuadrado. El 3 al cuadrado serían 3 por 3, y eso nos daría 9. Ahí estaría ya resuelto de manera inmediata el producto notable. Vamos con este. Apliquémoslo al tiro, a ver, de forma inmediata. Me dice que es el primero al cuadrado. Primer término al cuadrado, o sea, el 4x completo al cuadrado. 4 al cuadrado son 4 por 4, 16. X cuadrado. Más o menos, dependiendo del signo o multiplicación entre ellos, bueno, más por menos serían menos. Ahí está claro. Luego de eso, el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo serían 4 por 8, 32x. Y el doble de 32x, 64x. Ahí estaría. Y luego me dice más y siempre más, escribo el más, el segundo término completo elevado al cuadrado. O sea, 8 al cuadrado serían 8 por 8, y eso nos daría, ¿cierto? 64. Listo, nada más. Si alguien lo quiere hacer paso a paso, bueno, vamos siguiendo la regla acá. Primero al cuadrado. O sea, el 4x va elevado completo al cuadrado. Más o menos dependiendo del signo, ¿cierto? Negativo. El doble de, vamos, el doble de el primero multiplicado por el segundo. El primero es 4x y el segundo es 8. Decimos ese. Ahora más y siempre más. El segundo completo al cuadrado. O sea, el 8 va al cuadrado. Esto sería para los que lo quieren hacer paso a paso. 4 al cuadrado serían 16x cuadrado. Ahora, menos 2 por 4, 8, y 8 por 8, 64x. Más 8 al cuadrado serían 8 por 8, y nos daría 64. O sea, nos dio exactamente lo mismo. Entonces, estaba mucho más fácil poder verlo de manera inmediata acá con los pasos a desarrollar. Cualquiera lo podría llegar a realizar. Vamos con otro. En este caso, vamos a hacer estos de acá, que están un poquito más difíciles, pero ni tanto. Ahí están los procedimientos, ¿cierto? Y comencemos. Fíjense, primer paso. El primer paso es que se eleva al cuadrado completo todo, es decir, el 5x completo al cuadrado. Luego dice más o menos dependiendo del signo, o sea, positivo. Luego dice el doble, ahí estaría el doble del primero, que sería el 5x, por el segundo, que son 9, más y siempre más el último término, ¿cierto? El segundo término elevado al cuadrado.
es decir, 9 al cuadrado. Si lo calculamos, 5 al cuadrado serían 5 por 5, 25, más 2 por 5 son 10, y 10 por 9 tenemos 90. 90x. Y luego 9 al cuadrado serían 9 por 9, 81. Entonces ahí tendríamos ya nuestro resultado. Sería así de fácil, nada más. Si queremos también lo podemos hacer todo, ¿cierto? Como dijimos, de manera directa. O sea, el primero al cuadrado sería 5 al cuadrado, serían 25x cuadrado. Luego de eso nos quedaría lo siguiente. Es el doble, o sea, más, ¿cierto? Signo más, ahí está. Luego es el doble de el primero por el segundo. El primero sería 5 por el segundo, que es 9. 5 por 9 serían 45, ¿cierto? Y el doble de 45 tendríamos 90x. Luego de eso tenemos que es más y siempre más el segundo término completo al cuadrado. 9 al cuadrado son 81. Llegamos al mismo desarrollo, exactamente el mismo. Y ahora acá pasamos a este que puede ser un poco más complicado. Por ejemplo, primer paso, tenemos un binomio al cuadrado, ¿cierto? Dos términos al cuadrado. Podemos aplicarlo entonces. Ahora, el primer término completo al cuadrado quiere decir que nos queda el 6x elevado a 3 completamente al cuadrado. ¿Ya? Recuerden ahí qué es lo que ocurre. Luego dice, más o menos, dependiendo del signo, en este caso sería negativo, el doble del primero, que sería el 6x elevado a 3, por el segundo, que sería el 3. Más y siempre más, el segundo término completo al cuadrado, o sea, el 3 al cuadrado. Vemos acá, 6 elevado a 2 serían 6 por 6, 36. El x está elevado a 3, pero a la vez elevado a 2. Recuerden, exponente de exponente se multiplican. 3 por 2 nos daría entonces el x elevado a 6. Luego tengo menos, y hacemos la multiplicación primero de los números. 2 por 6 serían 12, y 12 por 3 tendríamos 36. Y nos queda el x elevado, ¿cierto?, al término que estaba, que era 3. Más 3 al cuadrado serían 3 por 3, 9. Ahí tendríamos entonces nuestro resultado final. Nada más. Pero también esto lo pueden aplicar mental. Por ejemplo, el primer término completo al cuadrado. 6 al cuadrado serían 6 por 6, ¿cierto? 36. X elevado a 3, como está al cuadrado, serían elevado a 3, y elevado a 2 serían elevado a 6. Ya que es potencia de una potencia, se multiplican. Menos el doble del primero por el segundo. El primero es 6, por 3 el segundo, ¿cierto? Serían 18, y el doble de 18 serían 36. Y nos queda la misma letra, x elevado a 3. Más y siempre más el segundo al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado serían simplemente 9. Y ahí estaríamos. Llegamos a exactamente lo mismo, pero de manera directa. Eso es un producto notable. Poder hacer esta multiplicación, pero de manera inmediata. Sigamos ahora con la suma por su diferencia, que si no la recuerdan, también la tenemos acá en el contenido. ¿Ya? Ahí estaría, ¿cierto? Suma por su diferencia. Si no entienden esto, simplemente buscan acá que están los pasos a paso. Acá están, pasos para suma por su diferencia. ¿Cuándo tenemos suma por su diferencia? Cuando nosotros tenemos una multiplicación de binomios en la cual son exactamente los mismos términos, x y 5, pero el signo que los une es distinto. A eso se refiere con suma por su diferencia. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Me dice el primer término completo elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Luego es menos, escribo el menos, el segundo término elevado completo al cuadrado. 5 al cuadrado, bueno, 25. Así de fácil. Si lo quieren ver cómo es paso a paso, bueno, paso a paso sería que el primer término, que es x, lo leo completo al cuadrado, menos el segundo término, que es completo también al cuadrado. X elevado a 2 serían x al cuadrado, ¿cierto? Menos 5 al cuadrado, 25. Exactamente lo mismo. Ahí ustedes deciden. Así que sigamos con el otro. Vamos a hacerlo directo, a ver. Primer paso, el primer término completo al cuadrado. Primer término en común, ¿cierto? Era el x, va a quedar al cuadrado. Menos, es siempre menos, el segundo término completo al cuadrado. Segundo término sería 6. 6 al cuadrado serían 6 por 6, 36. ¿Cómo hubiera sido paso a paso? Bueno, que el x se queda al cuadrado menos el otro término al cuadrado. Entonces, x al cuadrado nos queda ahí, y acá 6 al cuadrado tendríamos 36. Es lo mismo. Vamos por otro más. Acá, vamos a hacerlo paso a paso. Es el primer término al cuadrado, ¿cierto? Luego de eso, iría nuestro segundo término completo al cuadrado. Nuestro segundo término completo al cuadrado restado, ¿cierto? Que sería el 3.
5 al cuadrado serían 25x cuadrado, menos 3 al cuadrado serían 9. Si lo hiciéramos directo, por ejemplo, el primero al cuadrado sería 5x. 5 al cuadrado es 25x cuadrado. Luego me dice menos, escribo el menos. El segundo término al cuadrado, 3 al cuadrado serían 9. O sea, es lo mismo. Ustedes deciden cómo poder aplicarlo. Así que ahora lo vamos a hacer directo. Primer término al cuadrado, 9 al cuadrado serían 81x cuadrático. Luego, menos el segundo término al cuadrado, es un 2. 2 al cuadrado serían simplemente 4. Listo, finalizamos. Nada más. ¿Ya? Sigamos ahora. Y esto ya es un poquito más difícil. Cubo de binomio, pero lo mismo. Están los pasos acá, paso a paso, del cubo de binomio. Ahí está. ¿Cómo hacer cubo de binomio? Ahí están los 7 pasos. Veamos. El cubo de binomio, o sea que tengo un binomio, dos términos, elevado al cubo, a 3. Lo único que tienen que hacer es los pasos que hice aquí. El primer término completo elevado al cuadrado. Eso es. El primer término, ¿cierto? Completo elevado al cubo, disculpen, al cubo. Ahí está, al cubo, porque ahora es el cubo de binomio. Más o menos dependiendo del signo. Bueno, en este caso es negativo. Luego de eso va el triple, ya no es el doble, es el triple de el primer término, ahí está, al cuadrado. Ahí está, el primer término al cuadrado. Multiplicado por el segundo término sin elevar, por el 5. Luego sigue más y siempre más. El triple del primero multiplicado por ahora el segundo al cuadrado. El triple del primero normal por el segundo ahora al cuadrado. Luego, más o menos dependiendo del signo, sería menos. Y el séptimo paso, el segundo término completo elevado al cubo. O sea, el 5, ¿cierto? Completo elevado al cubo. Ahora resolvemos y nos queda x elevado a 3. Luego tengo menos 3x cuadrado por 5, ¿cierto? Pero si hacemos la multiplicación directa, bueno, ¿cuánto vamos a obtener? 3 por 5 serían 15x cuadrado. Luego, más, lo mismo. Tengo 5 al cuadrado, primero calculo eso. 5 al cuadrado serían 25. Y 25 por 3 serían 75x. Menos, el 5 elevado a 3 serían 5 por 5, 25. Y 25 por 5 son 125. Ese sería nuestro desarrollo. Y si la pregunta es, ¿eso se puede hacer directo? Claro que se puede. Por ejemplo, es el primer término elevado completo al cubo, x elevado a 3. Más o menos, dependiendo del signo, en este caso es negativo. Es el triple del primero al cuadrado, el triple del primero al cuadrado por el segundo, ¿cierto? El segundo es el 5. Entonces, estos cálculos también los pueden ir haciendo en la mente. Fíjense, el primero elevado al cubo, elevado a 3, más o menos el menos, es el triple, pensémoslo en la mente, el triple del primero al cuadrado por el segundo. El primero al cuadrado sería x al cuadrado, por el segundo serían 5x al cuadrado, y el triple 15x al cuadrado. Luego dice más y siempre más, lo mismo ahora. El triple del primero normal, pero por el segundo al cuadrado. Entonces, calculo primero y segundo al cuadrado serían 25. 25 por el primero serían 25x. Y el triple de 25x son 75x. Nada más. Más o menos, dependiendo del signo, sería menos. Ahora el último, ¿cierto? El término elevado al cubo. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Ahí estaría mental. Así que si es que lo pueden hacer así, genial. Si no, lo hacen paso a paso. Aquí lo voy a hacer nuevamente paso a paso. Es el primer término completo elevado al cubo, ¿cierto? Más o menos, dependiendo del signo, sería más. El triple del primero al cuadrado por el segundo normal. O sea, el triple del primero, que sería el 3x, al cuadrado por el segundo normal. Más, y siempre más, el triple del primero, que sería 3x, ¿cierto? Multiplicado por el cuadrado del segundo. El segundo sería 4, pero ahora va a ir el 4, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ya? Ese es un 4. Luego dice, más o menos dependiendo del signo, sería menos. El último término, ¿cierto? Elevado al cubo, que sería el 4 elevado a 3. Calculemos, 3 elevado a 3. 3 por 3 sería 9. 9 por 3, 27 x elevado a 3. Ahora, primero resuelvo aquí la potencia. 3 elevado a 2. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? Serían 3 por 3, 9. ¿Ya? Ténganlo en la mente. Lo vamos a hacer acá por separado. 3 por
el 3 al cuadrado sería 9x cuadrado y por 4. Hacemos este cálculo. 3 por 9 serían 27. Y 27 por 4, todo esto me daría 108x cuadrado. Entonces nos quedan 108x cuadrado. Ahora, más, y calculamos esto, tendríamos 4 al cuadrado, ¿cierto? Voy a escribirlo todo por separado acá. Sería primero el 3 por 3x, ahí está, 3 por 3x, por 4 elevado a 2. ¿Cuánto es 4 elevado a 2? Son 4 por 4, 16. Entonces ahora tenemos 3 por 3 serían 9. 9 por 16 serían 144x. Entonces todo esto nos daría 144x. Menos, ahora el 4 está elevado a 3. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Nada más que hacer, hemos finalizado. Vamos ahora por otro ítem. Ahora vamos a empezar con la otra parte complicada, que eran las factorizaciones. Entonces, si tienen duda de cómo es la factorización, acá abajo está el contenido, factorización, factor común, y se explica en qué consiste, cómo poder hacerlo, ¿ya? Entonces, yo le explico a grandes rasgos. La factorización consiste en que ustedes tienen sumas o restas, ¿cierto? Y de una u otra forma, ustedes la convierten en una multiplicación. Ahí estaría, una multiplicación. Eso es lo que debemos conseguir. Y bueno, siempre tiene que mantener la igualdad. Por ejemplo, acá, yo me pude rescatar hacia afuera el 4, lo extraje de ahí. ¿Por qué el 4? Porque el 4 por 2 me da 8, 4 por 3 me da 12, 4 por 5, 20. O sea que el 4 era un término que estaba en común aquí entre estos tres. Así que lo pude extraer. Luego vi que tenía en común el x, pero me doy cuenta que el x que está en común para que salga no puede ser el 3, porque x elevado a 3 no me va a formar el x, porque ya me pasé. En cambio, si sale el más pequeño de los x, elevado a 1, bueno, el elevado a 1 me va a formar a los demás. Me forma el elevado a 3 y me forma el elevado a 2. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene que ser, esta multiplicación, si yo la realizo, me tiene que dar el valor original. Es decir, por ejemplo, 4 por 2 me da 8, correcto. X elevado a 1 por X elevado a 2, X elevado a 3, correcto. Veamos, 4 por 3 serían 12. X por X, X cuadrado, correcto. 4 por 5, 20, y con el X, 20X. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que analicemos acá. ¿Cómo serían los términos comunes que tenemos acá en realidad? Por ejemplo, primero numéricamente. Entre los números 5 y 5, bueno, me doy cuenta rápidamente que el término común es el 5. O sea que yo puedo sacar ese 5 hacia afuera. Ahora, este 5 que yo voy a sacar hacia afuera es el primer paso, porque también tengo que ver si es que tengo alguna letra en común. El A no lo tengo en común. El X sí, y sale con su menor exponente. O sea que si está en común, en este caso, ambos están elevado a 1, así que solamente puede salir el X elevado a 1. El I también está en común, así que también sale el I, que también estaba, ¿cierto?, elevado a 1. O sea, eso es lo que tenía en común en ambas partes, el 5 y el XI. Ahora, todo eso queda multiplicado por un paréntesis. Y acá adentro va a ser lo difícil, lo que ustedes tienen que encontrar. Para que yo multiplique, me dé el valor original. En este caso, 5, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me vuelva a dar 5? Bueno, 5 por cuánto? Por 1 nomás. Ahora, el A no lo tengo, por lo tanto lo tengo que bajar simplemente. O sea, para que el 5xy, al multiplicarlo por algo acá, me aparezca toda esta expresión, tengo que escribir como lo que le falta. O sea, 5 por 1 me da 5. El xy ya lo tengo, por lo tanto no es necesario escribirlo. Pero el A no lo tengo. El A elevado a 8 era lo que le faltaba. Entonces, si yo multiplico ahora 5 por 1 es 5. El A no está en común, así que lo bajo, ahí está. Y el X, como no estaba en común, lo bajo. Y el Y, como no estaba en común, lo bajo. O sea, me dio lo mismo. Y ahora veamos. Más, ¿por cuánto me va a dar menos? Bueno, por menos. 5 por cuánto me da 5? Bueno, por 1. 5 por 1 me da 5. Y ahora las letras, fíjense, X y ya las tengo. O sea que no las tengo que multiplicar acá porque ya me tienen que dar las mismas. O sea, como ya las tengo, no es necesario escribirlas. Porque 5 por 1 es 5. Como no están en común las letras, X y ahí estarían. Entonces, ese sería mi desarrollo. Y si ustedes lo multiplican, les tiene que dar el mismo valor de arriba. Por ejemplo, 5 por 1 serían 5. El A no está en común, así que lo bajo. X y Y tampoco está en común, lo bajo. Menos 5 por 1 serían 5. Como no tienen la letra en común, las bajo. X y me dio exactamente lo mismo.
ahí estaría la factorización. La factorización es cuando pasamos de una suma o resta a una multiplicación, de alguna forma. Entonces veamos acá esta. Esta quizá un poco más elaborada. Por ejemplo, entre 8 y 22 tenemos que ver si tenemos algún número en común. El 8 no podría ser porque no me forma el 2, y el 20 tampoco. Entonces buscamos cuál podría ser, y en este caso el 2. 2 por 4, 8, 2 por 10, 20, y 2 por 1, 2. O sea, el 2 yo lo puedo extraer, está en común en todos estos. Entonces hago hacia fuera el 2. Y ahora pienso en la letra. ¿Qué letra tengo en común? Tengo x elevado a 5, x elevado a 6 y x elevado a 3. O sea, lo que tengo en común es la letra. Pero ¿con qué exponente va a salir hacia afuera? Bueno, no puede salir con el elevado a 5 porque no me formaría el 3. Entonces tiene que salir siempre con el exponente más pequeño. En este caso el elevado a 3, porque este me formaría el 5, me formaría el 6 y el 3 ya estaría. Así que podemos con ese trabajar. Todo esto va a ir multiplicado por un paréntesis, en el cual vamos a tener que escribir los números que necesitemos para volver a los originales. Por ejemplo, 2 por ¿cuánto me daría 8? Bueno, por 4. El x está elevado a 3 y este x está elevado a 5, entonces ¿cuánto le falta para poder llegar al original? Bueno, tendría que multiplicarlo por x elevado a 2. De esa manera llegamos al 5. Luego, es negativo, entonces sigue siendo negativo porque más por menos me da menos. 2 por ¿cuánto me daría 10? Entonces sería 2 por 10. Ahora tengo x elevado a 3 y este está elevado a 6. ¿Cuánto le faltará entonces al 3 para llegar al 6? Nos faltaría un x elevado a 3. Y el último, más por más sigue siendo más, ¿cierto? 2 por ¿cuánto me da 2? Simplemente por 1. Tengo el x elevado a 3 y acá también está el x elevado a 3, entonces no es necesario escribirlo. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestro resultado final de la factorización de término a término. ¿Ya? Ahí tienen que ir estudiándola. Están también las diferencias de cuadrado. Vamos por este ítem. Factorización trinomio cuadrado perfecto. ¿En qué consiste esto? Bueno, ustedes si recuerdan el cuadrado de binomio, lo que tienen en realidad es lo siguiente. Si ustedes tienen un x, por ejemplo, más un y al cuadrado, lo que tengo en realidad es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta es la fórmula del cuadrado de binomio. Entonces fíjense que acá tenemos una regularidad de que el primero y el segundo están al cuadrado. Entonces nosotros vamos a identificar si es que en realidad se está ocurriendo eso o no acá. Por ejemplo, el primero será un número al cuadrado, el segundo será un número al cuadrado. Entonces yo me percato acá rápidamente que el 25, claro, es un número al cuadrado, es un 5 al cuadrado. 5 al cuadrado me da 25, 5 por 5, 25. Entonces el término original, en vez de un x al cuadrado, el término original para esta factorización es x. Es decir, lo que vamos a tener es simplemente que, como esto en realidad era un 5 al cuadrado, yo lo que tengo en realidad va a ser un 5. ¿Un 5 cuánto? Como es el término este está elevado al cuadrado completo, ¿cierto? Se supone, este sería un 5 al cuadrado, entonces el término original es 5. Y para el n al cuadrado, el término original sería simplemente el n. Ahora, el signo que le sigue es suma, por lo tanto esto también sigue siendo suma. Lo mismo acá, si este era suma, este es suma. Ahora, yo me doy cuenta de que el otro término, ¿cierto? El otro término era 9p cuadrado. Entonces, ¿será un término al cuadrado el 9p cuadrado? Bueno, el p claramente siendo un término al cuadrado, donde el original era el p. Pero el 9 sería un 3 al cuadrado. Por lo tanto, el término original de este 9 en realidad sería el 3. Por lo tanto, lo que tendríamos serían estos términos originales elevados al cuadrado. Veamos si es que corresponde o no, lo podemos verificar con el cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio nos indicaba que es el primer término completo al cuadrado. 5 al cuadrado serían 25n cuadrado. Más, porque era más, el doble del primero por el segundo. 5 por 3 son 15 y el doble de 15 serían 30. NP. Luego más y siempre más el segundo término completo al cuadrado. 3 al cuadrado serían simplemente 9, p al cuadrado. Era lo mismo. Por lo tanto, ahí lo logramos factorizar. Lo escribimos como un producto. ¿Por qué un producto? Porque está al cuadrado. O sea, esto es paréntesis por paréntesis. Está factorizado. Ahora, se lo explico de una manera distinta. Ustedes tienen que estar pendientes del cuadrado de binomio, de cómo es su expresión. La expresión del cuadrado de binomio es que si yo tengo un x más un y, esto en realidad lo que me dice, si está al cuadrado, es que se transforma en el primero al cuadrado, más o menos, dependiendo de ese signo, el doble del primero por el segundo, más y siempre más el segundo al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que ver si es que se cumplen estas condiciones.
¿Tendré acá a la izquierda un número al cuadrado? ¿Tendré a la derecha un número al cuadrado? Entonces, si pillo esos términos que sí están al cuadrado como corresponde aquí, bueno, quiere decir que esto yo lo puedo escribir como este paréntesis al cuadrado, como este cuadrado de binomio. Es decir, nuestro x sin elevar iría primero, más nuestro último término sin elevar, y todo eso al cuadrado. ¿Cómo sería eso? Veamos. Este 25 dijimos que era en realidad, ¿cierto? Un 5 al cuadrado, con un n al cuadrado. Más, sigue siendo 30 np, ¿cierto? Fíjense que esto era el doble de x por y. O sea que en realidad esto en vez de 30, esto sería 2 por 15. Ya, pero lo vamos a dejar hasta ahí para que ustedes lo descubran después. Ahora, luego dice el y al cuadrado. Entonces me quiere decir que este es un término al cuadrado. Entonces, ¿qué número será el 9 en realidad? Será un 3 al cuadrado. Y el p sigue estando al cuadrado. Entonces, ahora escribimos y logramos ver de forma inmediata, nos damos cuenta que se cumple esto. Tengo el término de la izquierda y el de la derecha elevado al cuadrado. Miren, completo está elevado al cuadrado. Y este completo está elevado al cuadrado. Es decir, yo lo puedo factorizar en cierto, un término, un binomio al cuadrado, donde el primer término va a ser el primero sin elevar, o sea, 5n sin elevar, 5n. El signo le sigue es una suma. Y ahora el último término sin elevar, 3 al cuadrado, p cuadrado, o sea, sin elevar sería simplemente 3p. Ahí estaría de manera directa. Entonces, hagámoslo acá. ¿Cuál sería entonces esto? Me doy cuenta si están al cuadrado, el de la izquierda y el de la derecha, claro, si están al cuadrado. Entonces veamos si es que corresponde o no corresponde esto. Por ejemplo acá, era 30. ¿Cómo corroboramos si es que ese 30 está bueno? Recordemos que la fórmula me dice que es el doble del primero por el segundo. Veamos, el primero por el segundo serían 5 por 3, 15. ¿Y el doble de 15? 30. Por lo tanto, estaríamos en lo correcto. Entonces acá yo me pillo que este está al cuadrado y este está al cuadrado. Por lo tanto, podría quizás escribirlo de esta manera. El signo que los une sería negativo. Como el primero está al cuadrado, el término original sería simplemente x. Como el último está al cuadrado, el término original simplemente sería el y. Y eso sería todo. Ahí tendríamos nuestro ejercicio completamente resuelto. Y veamos si es que es verdad, pues si es que nos da 2xy. La fórmula era el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo, x por y me da xy. Y el doble serían 2xy. Ahí está ella. Por lo tanto, está corroborado. Ahora, sigue lo que es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es como la suma por su diferencia. ¿Recuerdan cómo era? Por ejemplo, si yo tengo a más 3, la suma por su diferencia era que tenía los mismos términos, pero uno con más y el otro con menos. ¿Y en qué se transformaba esto? En el primero completo al cuadrado, menos, siempre menos, el segundo completo al cuadrado. 3 al cuadrado serían simplemente 9. Entonces ahora esto es al revés. Vemos si es que nosotros tenemos en realidad un término al cuadrado, en ambas partes restados. Por eso se llama diferencia de cuadrados, o sea que tengo que tener términos al cuadrado restados. Y si tengo eso, yo lo puedo transformar en el producto de suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces vamos a buscar esto. Por ejemplo acá, ¿tendré un número al cuadrado a la izquierda? ¿Tendré un número cuadrado a la derecha? Veamos, a la izquierda es un 25. ¿Qué número al cuadrado será ese? En realidad es un 5 al cuadrado. Y bueno, el a ya estaba al cuadrado, menos. El cuadro en realidad, ¿qué número al cuadrado será? Bueno, es un 2 al cuadrado. Por lo tanto, ya lo tenemos. Ya tenemos cómo aplicar esto. ¿Qué quiere decir esto? Si el primero está al cuadrado, ¿cierto? Menos un segundo al cuadrado, tenemos diferencia de cuadrados. Y yo lo puedo escribir esto ahora como una suma por su diferencia. Es decir, uno va a ir con más y el otro con menos. En el primer término irá lo primero sin elevar, o sea, 5a. Lo mismo, pero sin estar elevado al cuadrado. Y el segundo término es el segundo sin elevar, o sea, 2. Y la suma por su diferencia me dice que son los mismos términos, tanto en el paréntesis de la izquierda como en el de la derecha. Solamente que uno va uniéndose con más y el otro con menos. Eso sería absolutamente todo. Si quieren, también lo pueden hacer de manera directa. Por ejemplo, ir directo acá y decir, bueno, yo tengo 25a cuadrado menos 4 cuadrado, menos 4. Entonces esto en realidad yo tengo una diferencia de cuadrados, porque el 25 es en realidad, ¿cierto? 5 al cuadrado. Por lo tanto tendría 5a más 5a más. Porque recuerden, primer término es el primero que el otro primer término, en suma por su diferencia. La única diferencia es que ahora es una resta. Luego, ¿este segundo término será un término al cuadrado? Claro que sí, sería un doble elevado a 2.
Por lo tanto, sin elevar sería solamente el 2. Y ahí tenemos exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos con la B. Tengo 81 a elevado a 6. Y acá tengo 64b elevado a 10. Hagamos el procedimiento paso a paso. Por ejemplo, el 81 será un término al cuadrado. Claro, es un 9 al cuadrado. ¿El a será un número al cuadrado? Claro que sí. El a en realidad era un a elevado a 3, todo eso al cuadrado. Ya que si tengo una potencia se multiplicaban. 3 por 2 serían 6. Entonces, ¿cómo lo puedo descubrir en realidad si es que me llega a costar? Por ejemplo, piensen, si yo tengo en realidad el a elevado a 6 y yo quiero pensar qué número al cuadrado es, bueno, yo digo el a elevado a qué número, ¿cierto? Si yo lo elevo al cuadrado me va a terminar dando 6. Entonces pienso, ¿qué número debería ser este para que en realidad fuera 6? Claro, si era un término al cuadrado, entonces originalmente tenía que haber sido el a elevado a 3, porque 3 por 2 me daría 6, potencia de una potencia. Entonces, si recapitulamos un poco acá, vamos a tener lo siguiente. El 81 sí es un término al cuadrado, es un 9 al cuadrado, porque 9 por 9 es 81. El a elevado a 6 sí es un término al cuadrado. Lo vimos acá, que para que me dé 6, si es que este término estaba al cuadrado, en realidad 2 por 3 me daría 6. Entonces tenía que haber estado elevado a 3. Entonces tengo a elevado a 3. Y ahí lo corroboro, porque si el a está elevado a 3 y a la vez elevado a 2, bueno, potencia de potencia me daría 6. Luego el 64. ¿Qué término elevado a 3 será? Se ha elevado al cuadrado. 64 será un número al cuadrado. Veamos. El 2 por 2 serían 4, no me sirve. 3 por 3, 9, tampoco. 4 por 4, 16, tampoco. 5 por 5, tampoco. 8 por 8, 64. Entonces era un 8 elevado a 2. Y el b, fíjense que está elevado a 10. Entonces, si está elevado al cuadrado, ¿qué número era originalmente? Entonces, pensémoslo bien, tenía que haber sido un 5, ya que de esa manera este x que está elevado, este a que está elevado a 3, si yo lo elevo al cuadrado me da el 6. Lo mismo con este. Si yo lo elevo al cuadrado, 5 por 2 me daría 10. Entonces, de esa manera tendríamos los valores originales. Así que vamos a recapitular por última vez este ejercicio. Vamos, tenemos 81. O sea, ¿qué número al cuadrado sería? En realidad sería un 9 al cuadrado. El a, para que me dé elevado a 6, si en realidad lo elevé a 2, primero tendría que estar elevado a 3, porque de esa manera, ¿cierto? Me daría elevado a 6. 3 por 2, 6. Menos, el 64 es un 8 por 8, 8 al cuadrado. Y el b está elevado a 10, entonces el b, si yo sé que está elevado a 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque eran términos cuadráticos, ¿a cuánto debería estar elevado el b? Bueno, debería estar elevado a 5, porque 5 por 2 me da 10. Entonces ahora yo puedo escribir la suma por su diferencia, que es escribir los dos paréntesis. Uno con más y el otro con menos. Ahora, ¿quién va a ir en el primer término? Lo primero sin elevar al cuadrado. O sea, el 9 y el a sin elevar al cuadrado serían a elevado a 3. Y ese también va a ser mi primer término de acá. Y ahora el segundo término va a ser el segundo sin elevar, o sea, el 8. Y el b sin elevar, ¿cierto? Sería sin elevar a 2. O sea, me queda el b elevado a 5. Por lo tanto, acá me queda el 8b elevado a 5. Y ahí estaríamos ya con nuestro resultado. ¿Y cómo corroboro esto? Bueno, para corroborarlo es simple. Acá tiene suma por su diferencia. Nos quiere decir que es el primer término al cuadrado. 5 al cuadrado serían 25a cuadrado, correcto. Menos, ahí está el menos. Segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Estamos en lo correcto. Veamos acá. El primer término al cuadrado, porque son los mismos, suma por su diferencia. 9 al cuadrado, 81. A elevado a 3, si lo elevo a 2, me da elevado a 6. Menos, ahí estaría el menos. Luego, 8 al cuadrado serían 64. Y el b elevado a 5, si lo elevo al cuadrado, me daría 10. Por lo tanto, estaríamos ya finalizados con esto. Suma por su diferencia. Vamos ahora con el ítem 9. Nos quedaría el 9 y el 10 y estaríamos ya finiquitando todo esto. La aplicación de la diferencia de cubos es la más difícil, yo diría, ¿ya? Así que nos vamos nuevamente al contenido. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el contenido para poder sacar ventaja. Nos dice la diferencia de cubos, y esto está en los productos notables arriba, porque también es una factorización que es a lo inverso del producto notable. Entonces nos piden ahora diferencia de cubo. Ahí dice diferencia de cubo. Esto es, ¿qué me quiere decir? Se lo explico.
Lo que me está diciendo es que si yo tengo una diferencia de cubos, o sea, un número elevado a 3 menos otro elevado a 3, yo simplemente voy a escribir el primero sin elevar menos el segundo sin elevar, multiplicado ahora por un paréntesis donde va a estar el primero al cuadrado más el primero por el segundo sin elevar más el segundo al cuadrado. Es decir, solamente tienen que reemplazar los valores. Los valores que yo les puse acá, ahora ustedes los tienen que reemplazar, ¿cierto? Con esta fórmula. Entonces, vamos viendo cómo sería. Me doy cuenta primero, tendré un número elevado al cubo a la izquierda, menos otro elevado al cubo, tal cual esto. Veamos, el 27 en realidad sí, porque es un 3 elevado a 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Es un 3 elevado a 3, y el a ya está elevado a 3. Menos, el 64 en realidad es un 4 por 4, 16. 16 por 4 serían 64, es decir, es un 4 elevado a 3. Y el b ya está elevado a 3. Entonces ya tengo cuáles son mis valores originales. O sea, mi A y mi A sería 3A sin elevar. Y mi B sin elevar serían 4B. Eso es todo. Entonces ahora tienen que ir reemplazando. ¿En qué se va a transformar todo esto entonces? En el primer paréntesis, restados ambos términos sin elevar. Es decir, 3A menos 4B. Multiplicado por, ahora me dicen que es el A, el primer término, elevado al cuadrado. O sea, 3A elevado al cuadrado. Lo voy a hacer. 3A, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Luego me dice más, ahí escribo el más, AB, o sea, el primero por el segundo sin elevar. O sea, 3A multiplicado por el segundo que era 4B sin elevar. Luego dice que es más el segundo al cuadrado, el B al cuadrado. O sea, este sin elevar, pero elevándolo ahora al cuadrado. O sea, me queda el 4B todo elevado a 2. O sea que en mis términos originales, en este caso, ¿cierto? Estarían siendo estos. Y eso, en base a eso estoy trabajando lo demás. Entonces, veamos cuánto nos da este resultado. Sigue siendo lo mismo, 3a menos 4b. Y todo esto está multiplicado por 3 al cuadrado serían 9a. Más 3 por 4 tendríamos 12ab. Más 4 al cuadrado serían 4 por 4, 16b cuadrado. Ahí tendríamos ya listo nuestro resultado. Eso sería todo. ¿Ya? Tienen que ir guiándose por la evaluación, la guía, el contenido y este video. Así que ahora vamos por lo último. Lo último, que es la que más van a utilizar en enseñanza media, en segundo medio, tercero medio. Así que tienen que aprenderlo muy bien esto. Vamos a ver dónde está ese contenido. Y ese contenido es la factorización, ¿cierto? Que sería del trinomio, y el trinomio estaría acá. Aquí nos explican cómo se hace esta factorización. Yo se las voy a explicar a grandes rasgos. En grandes rasgos lo que nos dice es lo siguiente, que ustedes, si tienen un trinomio cuadrado, ahí está el cuadrado, ¿cierto? Si tienen un trinomio cuadrático de esta forma, donde está una elevado a 3, a 2, el otro sin elevar, y un término sin x, ustedes pueden hacer una factorización, la cual consiste en generar dos paréntesis multiplicándose. El término cuadrático va a ir en ambas partes. Como es y al cuadrado, iría el i y el i. Hasta el momento bastante sencillo, pero esto es lo complicado, encontrar los términos que van a ir acá. Debemos encontrar dos términos. Uno, o sea, dos términos que al multiplicarlos, me den menos 20, o sea, el último término. Y que al sumarlos o restarlos, me den este segundo término. Solamente el coeficiente. Pensemos en el número. Entonces pensemos, ¿qué número me dan 20? Sin ni siquiera pensar en los signos, ¿qué número me dan 20? Por ejemplo, 4 por 5 me da 20. ¿Cierto? Estamos en lo correcto. Entonces podrían ser esos números. Pero veamos, el 4 más 5, si lo sumo o lo resto, ¿me dará 8 de alguna forma? Si lo sumo me da 9, si lo resto me da 1. Entonces no me sirven esa combinación numérica. Busquemos otra multiplicación que me dé 20. Por ejemplo, 2 por el 10. 2 por 10 me da 20. Y si lo sumo o lo resto de alguna forma me dará 8. Correcto. Entonces los números sí o sí son 2 y 10. Pero ahora tenemos que ver si es que en realidad son positivos o negativos. Recordemos, la multiplicación me tiene que dar negativa. ¿Cuándo la multiplicación da negativa? Recuerden lo siguiente. Si multiplico más por más, eso me da positivo. No me sirve. Si multiplico menos por menos, o sea, signos iguales, también me da positivo. Entonces, no me sirve. Cuando eran distintos, ahí me daba negativo. Cuando eran menos por más, también me daba negativo. Entonces pensemos, ¿en qué caso estamos de signos? Si la multiplicación de estos dos números me tiene que dar menos 20, bueno,
significa que los signos tienen que ser distintos. Pero si en la suma, cuando son signos distintos, se restan, ¿cierto? Y se conserva el signo del número mayor. Fíjense, la suma me dio negativa. Es decir, se conservó el del más grande. En este caso, el más grande entre el 2 y el 10 sería el 10. Por lo tanto, para que se conserve el signo negativo, quiere decir que el más grande era negativo. Y como dijimos que la multiplicación era negativa, bueno, los signos son distintos. Por lo tanto, este tendría que ser más. Y corroboremos, más 2 por menos 10 me da menos 20, correcto. Y ahora si lo sumamos, más 2 menos 10 son signos distintos, se restan. Si al 10 le quito 2 me da 8, pero gana el más grande y serían 8 negativos. Entonces los números encontrados están correctos. Eso sería la factorización. Pasamos de esas restas a una multiplicación de dos paréntesis. Vamos por esta hora. Dos paréntesis, donde la incógnita va en ambas partes, x a x. Y luego, ¿qué números multiplicados me dan 12? Por ejemplo, 6 por 2 me dan 12, pero si lo sumo los restos no me va a dar 7. No me sirve esa combi. Vamos por otra. 4 por 3 me da 12. Si lo sumo los restos de alguna forma me da 7, correcto. Entonces ese es el 4 y es el 3. Pero ahora analizamos sus signos. La multiplicación, dos números que multiplicados me dan 12 y sumados o restados me dan 7. Entonces veamos, multiplicado me dan 12, encontré 4 por 3, 12, y sumados o restados me dan 7. Veamos los signos. Si la multiplicación es positiva, significa que estamos acá, en valores iguales, o sea, signos iguales para que me dé positiva la multiplicación. Pueden ser o los dos positivos o los dos negativos. Vemos que la suma me dio positiva. Entonces, ¿qué creen? ¿Serán los dos positivos o serán los dos iguales negativos? Para que la suma me quede positiva, bueno, tendrán que ser los dos iguales, pero los dos iguales positivos. Entonces, de esa manera ya tenemos la factorización lista. Y si alguien se pregunta, profe, ¿y cómo puedo saber si es que en realidad lo tengo bueno? Bueno, corroboren y multipliquen término a término si es que quieren. X por X serían X al cuadrado. X por 3 tendríamos 3X. Luego, 4 por X serían 4X. Y 4 por 3 tendríamos 12. Sumo los términos semejantes. El primero queda igual. 3X más 4X serían 7X más 12. Ahí ya estaríamos finalizados completamente con la prueba, ¿ya? Bueno, está complicado, pero lamentablemente esto es lo que ustedes tienen que manejar mínimo, ya que en realidad en la enseñanza media esto se utiliza como que todos se lo supieran. Es como las tablas de multiplicar, así que estas cosas son muy válidas y tienen que saberlas y son muy necesarias para el futuro, en este caso segundo medio. Así que un abrazo, chiquillos, y bueno, aquí está el esfuerzo de mi parte para poder ayudarles un poquito. Un abrazo. Y recuerden, ojalá enviar las fotos, ¿cierto? Con la aplicación que grabó el profesor, ¿ya? La del Cam Scanner. Ahí nos vemos, que estén muy bien. Un gran abrazo a todas y todos. Chao, chao.